Estimados estudiantes, esperando que se encuentren bien, les comento que lo que vamos a revisar en este bloque va a corresponder, como dice el título, a la morfofisiología general del sistema nervioso. En una primera instancia, lo que vamos a tratar va a ser el desarrollo del sistema nervioso, cuáles son los tejidos que interactúan para que se forme este sistema, cómo se divide el sistema nervioso. Vamos a ver también los tipos celulares que encontramos, que corresponden a neuronas y glías. Vamos a hablar de las meninges y también del líquido cerebroespinal. ¿Qué es lo que vamos a comentar entonces inicialmente? Va a corresponder entonces a en qué periodo del desarrollo ocurre la formación de este sistema tan importante. Y va a corresponder en el periodo somítico. ¿Ya? Entonces acuérdense que en el periodo somítico aparecían estas estructuras y a la mayoría de la cantidad de estas estructuras que llamamos somitos. En este periodo que llamamos periodo somítico, vamos a ver que las tres capas embrionarias van a sufrir importantes cambios. Y vamos a ver que la capa más externa, que va a ser el ectodermo, va a sufrir este proceso que llamo neurulación, que es el proceso por el cual se forma el sistema nervioso. El mesodermo, que es la capa intermedia, va a sufrir las divisiones en los distintos sectores y eso se llama mesodermogénesis. Y a partir de la capa más interna, que es el endodermo, se va a formar el intestino primitivo. Entonces, tenemos ahí, visto desde arriba, ¿cierto? Este embrión donde se está formando su sistema nervioso, hacia ambos lados los somitos. Vamos a ver que ese sistema nervioso inicialmente no forma un tubo y a medida que se va cerrando va a formar lo que reconocemos como tubo neural. Aumenta el número de somitos a cada lado del embrión. El embrión entonces se pliega y ya no tiene esta forma plana, sino que tiene una forma de tubo, forma tubular. Entonces, en este periodo vamos a ver, y como les decía inicialmente, las tres capas sufren importantes cambios. Pero lo que nos va a interesar en este caso es este evento, la neurulación. La neurulación comienza en los primeros días del desarrollo, bastante temprano, si se fijan acá el día 19. Y decíamos que este embrión inicialmente era un embrión, un disco de dos capas, una capa superficial que es el epiblasto y una capa más profunda que va a ser el hipoblasto. Y aparece esta estructura a la región caudal, ¿cierto?, del epiblasto que corresponde a la línea primitiva. Y como sabemos entonces, esta línea primitiva me está diciendo que este embrión está en el proceso de gastrulación. Sacamos entonces y recortamos el amnio para poder ver al embrión, ¿no es cierto?, en su capa superficial, que es el epiblasto. ¿Qué es lo que va a pasar? Vamos a ver que ya al día 19 vamos a observar un engrosamiento del ectodermo de superficie, ¿ya? Y esto es lo que se ve como esta línea celeste. Va a haber un engrosamiento de este ectodermo de superficie. Y eso se va a dar entonces por la interacción de la notocorda, ¿ya?, con este ectodermo de superficie que está sobre esa estructura que es la notocorda, también llamada mesodermo axial. ¿Qué es lo que va a suceder? En una segunda etapa, esto que era un engrosamiento del ectodermo que llamaba placa neural, se va a invaginar y va a formar al día 20 del desarrollo lo que conocemos como surco neural, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede con ese surco neural? El surco neural se tiene que comenzar a cerrar para en una etapa posterior llegar a formar lo que es el tubo neural. Si nos fijamos entonces, comienza el cierre de lo que inicialmente era el surco. Donde se cierra entonces lo vamos a llamar tubo neural. Y el cierre de este tubo neural es tanto hacia cefálico de este embrión como hacia caudal. Pero el cierre de este tubo neural va a terminar primeramente en la región cefálica y más tardíamente en la región caudal.
vamos a ver que existen unos engrosamientos de ese ectodermo de superficie que fue inducido por la notocorda para llegar a formar unas estructuras en ese surco neural que corresponden a lo que llamamos acá un pliegue neural, ¿ya? ¿Por qué va a ser importante ese pliegue? Porque ahí hay unas células, ¿ya?, importantes que van a escapar antes que ocurra el cierre definitivo del tubo neural. ¿Cómo se van a llamar esas células que escapan antes que ocurre el cierre del tubo neural? Se llaman células de la cresta neural. Y más adelante en la clase vamos a ver qué van a formar esas células de la cresta neural. ¿Qué es lo que podemos observar? Fíjense, al lateral del embrión, a cada uno de los lados de este embrión, la presencia entonces de los somitos, de ese mesoderma que está al lado del eje, al lado de la notocorda, que lo llamo entonces mesodermo paraxial o somitos. ¿Qué es lo que vamos viendo? Que el cierre del tubo neural continúa, ¿ya? Y va a continuar, como decíamos, hacia cefálico y hacia caudal, dejando pequeñas aberturas que se van a cerrar en días distintos. Estas aberturas van a corresponder a lo que llamamos neuroporos. Acá está el neuroporo anteriorocefálico y hacia la región caudal del embrión el neuroporo posterior o caudal. Estos neuroporos, como vamos a ver posteriormente, se cierran en días específicos. Si no ocurre eso, entonces vamos a tener anomalías en el desarrollo de este sistema nervioso. Si lo veo entonces hacia lateral, veo entonces que todavía está abierto acá el día 22 el neuroporo anterior, también está abierto acá el neuroporo posterior. Sigo viendo los somitos a lo largo del cuerpo de este embrión y me voy a dar cuenta que en la región de la cara están apareciendo unas estructuras que ya conocíamos, que son los arcos faringios. Hacia esta zona bastante grande, la prominencia patocardíaca, original al corazón y el hígado, y hacia esta zona se recortó lo que es el otro nexo, que es el saco vitelino. Si hacemos un resumen de qué consiste entonces este proceso que llamo neurulación, va a consistir en 3 etapas. La primera de ellas es la que llamamos etapa de placa. Y en esa etapa de placa, ¿en qué va a consistir? Va a consistir en engrosamiento de la capa superficial del embrión, es decir, engrosamiento del ectodermo. Y ese engrosamiento del ectodermo está siendo inducido por la notocorda. Solo el ectodermo entonces que está relacionado con esa notocorda. El resto del ectodermo va a formar, como veíamos anteriormente, lo que es ectodermo de superficie. ¿Qué es lo que ocurre posteriormente? Esa placa se invagina acá y va a formar lo que denominamos surco neural. Ya todo el tejido que forma la placa, el surco y el tubo neural recibe el nombre de neuroectodermo. Y como les decía, aquel ectodermo que no fue inducido por la notocorda, que lo vemos acá hacia los lados muy delgadito, ectodermo de superficie. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Decíamos que hay unos engrosamientos en este surco neural, que llamo pliegues neurales. Los pliegues neurales se aproximan y se van a llegar a fusionar en la línea media. Por lo tanto, el surco se cierra y origina la última etapa de esta neurulación, que la reconozco como tubo neural. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar? Como les decía antes, que se cierre completamente el tubo neural. Aquí se representa como esas esferas. Hay células que escapan de los pliegues neurales. Y esas células reciben el nombre de células de la cresta neural. Esos eran esquemas, o eran también lo que veíamos anteriormente hacia la derecha, esquemas de cómo este proceso de neurulación. En la izquierda, imágenes de microscopía electrónica, en donde yo puedo ver entonces cómo va avanzando este proceso que llamo neurulación. Pero si hago cortes de embriones, ya estos son embriones de pollo, ya voy a ver las mismas etapas. Y puedo ver entonces que en esta región, ya voy a ver la primera etapa que voy a denominar
¿cierto? Presencia de este engrosamiento del ectodermo de superficie. Eso es la etapa de placa neural. Acá no se nota mucho, pero en esa zona, ya solo por corte, debiese estar la notocorda. Por lo tanto, aquel ectodermo que fue influenciado por la notocorda aumentó su altura, engrosamiento. Y toda esta zona, entonces, todo el tejido se llama neuroectodermo. ¿En qué etapa? En la etapa de placa neural. Aquel ectodermo que no fue inducido por la notocorda, acá delgadito, si se fijan, es lo que denominamos ectodermo de superficie. Y si se recuerdan, ese ectodermo de superficie va a originar la capa más superficial de la piel, la epidermis. También los anexos asociados a ella, la uña, pelo, glándulas. ¿Ya? Hacia esta zona el mesodermo que todavía no se ha diferenciado y la línea más delgadita está representando la capa más interna del embrión, es decir, el endodermo. Sobre este neuroectodermo en etapa de placa neural está el amnios y debajo del endodermo está el saco vitelino. ¿Ya? Pasamos a la segunda etapa de esta neurulación. ¿Y qué es lo que sabemos entonces? Es que esta placa se invagina y da origen entonces a esta segunda etapa que llamo surco neural. Nuevamente el surco neural constituido por este tejido que es más engrosado y que llamo neuroectodermo. En esta corte embriológico veo bastante bien ahí la notocorda. Aquel ectodermo que no fue inducido por la notocorda, fíjense, bastante delgado, ectodermo de superficie. Al lado de la notocorda, esta estructura bastante gruesa que corresponde al mesodermo, los somitos o mesodermo paraxial. Y sigue el resto de las otras divisiones, ¿cierto?, de ese mesodermo, pero que en este corte y esta fotografía de ese corte de embrión no sale, pero ahí vemos los somitos. Y en la región más interna del embrión, ahí se nota mucho mejor la continuidad, esto es el endodermo. Hacia esta zona, anexo, amnios. Hacia esta zona, por debajo del endodermo, el saco vitelino. Y en este último corte de embrión de pollo veo ya la etapa de tubo neural. Eso es tubo neural formado por qué tejido, por neuroectodermo. Se nota bastante bien nuevamente la notocorda y las distintas zonas en que se diferencia el mesodermo. ¿Cierto? Ahí tengo los somitos o mesoderma paraxial. Esa zona de ahí bastante más pequeña, mesodermo intermedio, y hacia los lados del embrión las dos hojas del mesodermo lateral. La hoja que va hacia la región del ectodermo, la somatopleura. La que va hacia el endodermo, la esplagmopleura. El espacio entre las dos hojas, es decir, entre la somatopleura y la esplagmopleura, celoma intraembrionario. Anexo que está en esta zona, amnios, anexo que está por debajo, que esa línea es el endodermo, el saco vitelino. ¿Qué es lo que habíamos dicho? Cuando estamos en la etapa entonces de este surco neural hay un engrosamiento en esta región, un pliegue, ahí, como esa forma de triángulo. Ese pliegue neural es bastante importante porque después se aproximan y forman el tubo. Pero hay unas células en esta región que denomino pliegue neural, que son las células que denomino células de la cresta neural. Y esas células de la cresta neural migran, ya escapan antes que se cierre el tubo neural y van a tener dos vías de migración. Una entonces hacia dorsal del embrión y otra hacia la región ventral. Y dependiendo su ruta de migración, son los tejidos que ellas van a formar. Entonces, decíamos que estas células de la cresta neural se ubican en los pliegues de la cresta en los pliegues de este surco neural y van a migrar a distintos territorios. ¿Por qué migran? Porque entre ellas hay falta de moléculas de adhesión. ¿Qué van a formar? Bastante importantes son las estructuras que forman estas células de la cresta neural. Forman las neuronas, las células nerviosas. Forman las células asociadas con neuronas, las que vamos a conocer posteriormente. Son las glías. Forman también las meninges.
las células pigmentarias, los melanocitos, que le dan el color, por ejemplo, a nuestra piel. Células endocrinas y paraendocrinas, ganglios, células ganglionares acá. Y también derivados mesoectodérmicos que van a estar participando en la formación de los tejidos blandos, principalmente de la cara. Entonces, fíjense ahí, tejidos blandos de la cara, vamos a ver que también en la formación correcta del corazón, ya vamos a ver que forman los odontoblastos, vamos a ver que forman aquellas células que le van a dar, ¿cierto?, el color a nuestra piel, las glías, algún tipo de glía, ¿cierto?, células de la médula de la glándula suprarrenal. Entonces va a depender de cuál es su camino que elijan para migrar, los derivados que ellas van a formar, ¿ya? Entonces son de distinta naturaleza. ¿Qué es lo que vamos a ver? Una vez entonces que tenemos la formación del tubo neural, vamos a ver que ese tubo neural se va a diferenciar. Se va a diferenciar para originar lo que vamos a llamar vesículas encefálicas, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver antes que se cierre? La presencia, como decíamos inicialmente, de estas aberturas, tanto hacia cefálico como hacia caudal del embrión. Acá todavía tengo surco neural, acá tengo tubo neural. Y estas estructuras redondas hacia cada lado del embrión corresponden, por lo tanto, a los somitos. Y, como decíamos, el anexo que está en la región por sobre el ectodermo es el amnios. Ya, por lo tanto, permiten estas aberturas, que son los neuroporos, comunicarse con el amnios. Decíamos que, ¿no es cierto?, una vez que se formó el tubo neural, este tubo neural comienza a diferenciarse para formar lo que son las vesículas encefálicas. Inicialmente, en la cuarta semana del desarrollo, se van a originar 3 vesículas encefálicas. ¿Cuáles son sus nombres? Desde cefálico a caudal. En el número 1 vamos a tener que esta primera vesícula que se diferencia en la cuarta semana del desarrollo, la vamos a llamar prosencéfalo. Debajo del prosencéfalo, acá indicado con el número 2, vamos a tener el mesencéfalo. Y con el número 3, la vesícula más caudal, la vesícula encefálica más caudal, que vamos a llamar romboencéfalo, porque tiene, si ustedes se fijan, forma de rombo. ¿Qué es lo que va a pasar? En la quinta semana, ¿ya? Estas 3 vesículas se van a diferenciar para originar totalmente, ¿cierto?, 5 vesículas en la quinta semana del desarrollo. Entonces, ¿cómo pasamos de 3 vesículas en la cuarta semana a 5 vesículas en la quinta semana? Vamos a ver que desde la primera vesícula encefálica, que reconozco como prosencéfalo, se van a diferenciar 2 vesículas, el telencéfalo, y está acá con el 4, ¿cierto? Y vamos a tener que está el diencéfalo, ¿sí? Prosencéfalo y diencéfalo, que está acá con el número 6. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que la vesícula más grande es este telencéfalo. ¿Y por qué está acá? Porque en el número 4 se van a formar, por lo tanto, los hemisferios cerebrales, ¿sí? Entonces, eso es lo que estoy viendo ahí. El diencéfalo, como decíamos, se diferencia también de ese prosencéfalo. Entonces, telencéfalo y diencéfalo se formaron a partir de esa vesícula que llamaban la cuarta semana prosencéfalo. ¿Qué ocurre con el mesencéfalo? Queda igual. Por lo tanto, el número 7 es el mesencéfalo. Y con el romboencéfalo, que era la última vesícula, la más caudal, se va a diferenciar en 2, que llamo con el número 8 metencéfalo y el número 9 mielencéfalo. Ya, entonces, en la quinta semana tengo ya las 5 vesículas encefálicas definitivas: telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Y a partir de cada una de estas vesículas encefálicas se van a formar las distintas estructuras de nuestro sistema nervioso. Si vemos acá, nuevamente estoy viendo acá la diferenciación entonces de las 5 vesículas. Pero sabemos que venían de la cuarta semana solo 3, el prosencéfalo,
el mesencéfalo y el romboencéfalo. Ese prosencéfalo la quinta semana se diferenció en el telencéfalo, en el diencéfalo de color rosado, mesencéfalo queda igual, de color azul, y el romboencéfalo se va a diferenciar en dos, en metencéfalo y en mielencéfalo. Y sigue el resto del tubo neural, lo que va a originar la médula espinal. ¿Por qué veo estas estructuras rosadas que sobresalen en el diencéfalo? Porque en esa región se van a desarrollar los ojos, ¿sí? ¿Qué es lo que voy a ver en el embrión, cierto? Que se está desarrollando, voy a ver cómo se colocan estas vesículas. Cefálica, el telencéfalo, que va a originar principalmente los hemisferios cerebrales, más pequeñito el diencéfalo, el mesencéfalo que no se diferencia, como vesícula inicial sigue siendo la misma, y el romboencéfalo, que tiene como esta forma de V ahora cuando se coloca en el embrión, de V corta, ¿cierto? Metencéfalo y mielencéfalo. El resto va a originar lo que es la médula espinal. Vemos acá, ¿cierto?, la disposición de las distintas vesículas, ¿cierto? El prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo, ¿sí? Entonces, las vesículas iniciales. ¿Qué es lo que veo después, cierto? Que este prosencéfalo se diferenció entonces en un telencéfalo, en un diencéfalo de color amarillo, mesencéfalo sigue estando de color celeste y el romboencéfalo se va a diferenciar en un metencéfalo y un mielencéfalo. El resto de color verde, la médula espinal. Pero si ustedes se fijan, hay distintas curvaturas. Esto no es recto. Ya cuando se posiciona entonces esta diferenciación de 5 vesículas, vamos a ver que ya tengo todas las curvaturas o flexuras. Y vamos a tener la primera que está indicada acá con el número 1, que va a ser la mesencefálica. Ya por lo tanto va a estar separando esta vesícula de color amarillo, ¿cierto? El diencéfalo con el mesencéfalo. Ahí, esa curvatura queda ahí. Mesencefálica o también llamada encefálica. La otra curvatura, indicada acá con el número 2, es la curvatura cervical, que va a estar en la zona, ¿cierto? Que va a estar el mielencéfalo con lo que va a ser la médula espinal, ahí, la cervical. Y vamos a tener esta curvatura que está indicada acá con el número 3, que se llama curvatura pontina. ¿Y por qué se va a llamar curvatura pontina? Porque en esa zona se va a desarrollar una estructura que se llama puente. ¿Y dónde la vamos a encontrar? Entre lo que es, ¿cierto?, el metencéfalo y el mielencéfalo. Ahí va a estar esa tercera curvatura que llamo entonces curvatura o flexura pontina. Mesencefálica, como dice ahí, cervical, pontina. Mesencefálica, acuérdense que también la pueden encontrar en textos como encefálica. Y si nos fijamos, vamos a ver que existen de las 5 vesículas que van a ser las, ¿cierto?, las definitivas en la quinta semana. Vamos a ver entonces las diferencias, las distintas zonas que se van a formar de las distintas vesículas. Entonces teníamos inicialmente el tubo neural, que a la cuarta semana se diferencia solo en 3 vesículas, el prosencéfalo, el mesencéfalo y el romboencéfalo. Lo que sigue a caudal es la médula espinal. De estas 3 vesículas, el prosencéfalo sabemos que se forma el telencéfalo y el diencéfalo. Mesencéfalo queda igual como mesencéfalo y el romboencéfalo en metencéfalo y en mielencéfalo. Derivados del telencéfalo, las cortezas, la paleocorteza, el cuerpo ostiado, la neocorteza. Diencéfalo, todo lo que son los tálamos, epitálamo, tálamo, hipotálamo y también el infundíbulo. Del mesencéfalo, el techo, el tegmento, los pedúnculos cerebrales. Del metencéfalo, el cerebelo, la protuberancia, y el mielencéfalo, el bulbo raquídeo. Ya por lo tanto, importante entonces la formación de estas vesículas para originar los distintos elementos de este sistema nervioso. Sabíamos entonces que debe ocurrir el cierre del tubo neural.
Y ese cierre del tubo neural entonces se logra cuando se cierran los neuroporos. Y como decíamos, la región más cefálica se cierra antes que lo caudal. Vamos a ver que los días correctos en que se deben cerrar los neuroporos son: el neuroporo anterior se cierra el día 25. El neuroporo posterior se debe cerrar el día 27. Son días bastante exactos, claves para el desarrollo. ¿Qué es lo que puede ocurrir si este cierre del tubo neural no ocurre en las fechas que determinamos, ¿cierto? 25 y 27. 25 para el neuroporo cefálico, 27 para el neuroporo caudal. Puede formar algo tan sencillo que no trae problemas como es esto, que se llama espina bífida oculta. ¿Qué es lo que sucede aquí? No se forma completo el arco de la vértebra y ocurre una interacción entre los tejidos, que el único hallazgo que se tiene que sale vello en esa zona, donde está el cierre anormal del tubo neural. ¿Ya? Entonces espina bífida oculta y solo es un hallazgo. Pero puede ser mucho más complejo, ¿cierto? Como es en el caso de que exista un cierre no completo, espina bífida con presencia de tejido nervioso que va a estar rodeado por piel, meningo, mielocele, ¿sí? O en este caso, que el tejido nervioso, ¿cierto? No se cerró, el tubo neural, tampoco hay presencia de meninges y la piel tampoco se cerró en esa zona, espina bífida con mielosquisis. Y fíjense que además son síndromes, tienen la forma de las extremidades, el ángulo que tienen esas extremidades no es correcto, por lo tanto se suman a otras anomalías del desarrollo de otros sistemas. En el caso de una espina bífida total, ¿cierto? No se cerró el tubo neural. ¿Y qué es lo que ocurre acá? Se desarrolla entonces el tejido nervioso, pero como no existe el desarrollo completo, también no se desarrolla el cráneo, anencéfalo, ya no se desarrolla entonces en este caso el cerebro, y para que se forme el tejido que va a cubrir el cerebro tiene que existir una inducción. Por lo tanto, no existe anencefalia y también entonces acrania. Y también acá no se forma entonces el tubo neural, espina bífida. Y también presencia de otras anomalías, por ejemplo, el mielomeningocele. ¿Sí? No se cierra bien el tubo neural. Sí tengo especie en algunas zonas meningia aquí algo de piel, no está completo rodeado aquí en esta zona. Por lo tanto, dependiendo de la magnitud del no cierre del tubo neural, se puede dar algo tan, ¿cierto? Poco dañino como es la espina bífida oculta o, por ejemplo, la espina bífida verdadera, donde tengo acrania y anencefalia. ¿Sí? Y, por ejemplo, acá meningocele. Ya las meninges, acá hay tejido nervioso rodeado por meninge. ¿Sí? El sistema nervioso lo vamos a poder dividir de acuerdo a su división anatómica en un sistema nervioso central y en un sistema nervioso periférico. De acuerdo a su funcionamiento, lo vamos a poder dividir en un sistema nervioso autónomo, que está relacionado con el funcionamiento de las vísceras, y un sistema nervioso somático, que son las aferencias del sistema nervioso central al músculo esquelético. En el caso del sistema nervioso autónomo, que va a controlar el funcionamiento de las vísceras, se divide en un simpático y en un sistema parasimpático. ¿Cuáles son los componentes del sistema nervioso? Ya habíamos dicho, existen células. Y estas células son las neuronas y son las glías, las células gliales que acompañan entonces a las neuronas. En un principio se pensó que el número de neuronas era mayor que el resto de las células que existían, pero con los últimos estudios se ha comprobado que las células gliales están en mayor cantidad. Las neuronas entonces tienen menor representación en este sistema nervioso. También existen vasos sanguíneos y las células del tejido conectivo. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a ver? Las neuronas las vamos a clasificar, ¿ya? Pero eso lo vamos a ver en unas diapositivas más adelante. Las células gliales también se clasifican por su forma y se van a poder clasificar también de acuerdo a dónde ellas se ubiquen. Algunas se van a ubicar en el sistema nervioso central y otras se van a ubicar en el sistema nervioso periférico. Las glías que se ubican en el sistema nervioso central, ¿cuáles son? Son estas: los oligodendrocitos,
los astrocitos, las células ependimarias y las microglias. Del sistema nervioso periférico solo dos tipos gliales, las células de Schwann y células satélites. ¿Cuáles son las funciones? Hay distintas funciones de estas células. En el caso de los oligodendrocitos, es formar la vaina de mielina de los axones del sistema nervioso central. Los astrocitos, ya le llaman astrocitos porque parecen astros o soles, así los describieron los histólogos antiguos. Y los astrocitos van a formar barreras, ¿ya? Las células ependimarias son las encargadas de revestir el canal central de la médula espinal, ¿ya? Y en ese caso van a ser las encargadas de producir en esa zona el líquido cerebroespinal. Y las microglias van a ser los macrófagos del sistema nervioso central. Y son bastante pequeñitas, por eso se le llaman microglías. En el sistema nervioso periférico tenemos solo dos tipos, las células de Schwann y las células satélites. Las células de Schwann son lo mismo que los oligodendrocitos, hacen la misma función. Por lo tanto es, ¿no es cierto?, fabricar la vaina de mielina, pero a los axones del sistema nervioso periférico. Las células satélites tienen la misma función que las microglias, pero en el sistema nervioso periférico, es decir, van a ser los macrófagos del sistema nervioso periférico. Cuando hablamos de las células, vamos a comenzar hablando de las neuronas, ¿ya? Y las neuronas entonces van a ser unas células bastante especializadas, que van a tener un cuerpo, también llamado soma. En ese cuerpo soma va a estar el núcleo y tienen prolongaciones. Prolongaciones que son el axón, siempre es uno, y que puede tener dendritas. Y esas dendritas pueden ser una o varias. Y decíamos que este axón puede tener mielina, que es esta capa de glicoproteínas, ¿cierto?, que van a ser producidas, como veíamos recientemente, por las células de Schwann o, ¿cierto?, los oligodendrocitos, dependiendo si estamos en el sistema nervioso central o periférico. Y vamos a ver que existen entonces distintos tipos de comunicaciones y esas comunicaciones entre las neuronas es lo que llamo sinapsis. Y eso es lo que se ve con bastante detalle en fisiología. Las neuronas, ya, como decíamos, tienen un cuerpo o soma. En ese cuerpo o soma tienen el núcleo y tienen prolongaciones, ¿ya? Prolongaciones que es el axón y que, como decíamos, puede tener dendritas unas o varias, ¿sí? Acá veo distintas técnicas con las cuales puedo revisar, ¿cierto?, la morfología de las células que llamo neuronas, ¿ya? Estas cafés que veo acá hacia la imagen superior de la derecha e inferior de la izquierda son tinciones con plata. Y esas tinciones con plata me permiten ver muy bien el soma, pero sobre todo las prolongaciones. En el otro caso, tinciones de Nissl o tinciones de hematoxilina eosina. ¿Qué es lo que voy a ver en la primera fotografía? Estoy viendo el soma de una neurona, el cuerpo soma de una neurona, que fíjense que ustedes tienen esa forma de triángulo, ¿ya? ¿Qué es lo que debo hacer cuando veo la forma de una neurona? Es proyectarla en tercera dimensión. Por lo tanto, si veo un triángulo en tercera dimensión, esto es una pirámide. Esto es una neurona que, de acuerdo a la forma del soma cuerpo, es una neurona piramidal, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con detalle en las diapositivas que siguen. Pero ¿qué es lo que me interesa? Estoy viendo el núcleo en esa zona y estoy viendo ese puntito bastante marcado que es el nucleolo. Las neuronas se van a caracterizar por mostrar un nucleolo bastante marcado. Con esta tinción que llamo de Nissl, veo entonces unos puntitos, unos granitos de color morado. Y eso es lo que llamo la sustancia, los cuerpos de Nissl, que corresponden al retículo endoplásmico rugoso. Cuando esa sustancia de Nissl desaparece, ¿ya?, en esa zona se va a originar una de las ramificaciones, que es el axón. El resto, donde no desaparecen entonces estos, ¿no es cierto?, cuerpos de Nissl, van a ser las dendritas. Y fíjense entonces en este caso, en esa zona me desaparece
ya estos grumos, estos cuerpos de níquel. Por lo tanto, hacia acá se va a formar el axón y el resto son dendritas. ¿Qué es lo que veo por fuera? Esos puntitos chiquititos son neuronas más pequeñas o vamos a ver que existen glías, ¿sí? Otra distinción de lo mismo, ¿cierto? Un cuerpo o soma de la neurona que tiene forma de triángulo, por lo tanto, si lo llevo a una tercera dimensión es una pirámide. Núcleo, el puntito bastante marcado, nucleolo. Y acá es difícil distinguir, ¿cierto?, dónde desaparecen los cuerpos de níquel. Por lo tanto, alguna de estas prolongaciones será el axón, el resto serán dendritas. Si ustedes se fijan, hay una serie de rayitas, ¿cierto? Esas rayitas que están rodeando entonces a las neuronas es lo que se llama neuropila y se forma por, ¿cierto?, las prolongaciones de las neuronas. Es el conjunto de axones y dendritas de las neuronas. ¿Qué es lo que estoy viendo acá? Esas son neuronas que ya no tienen esta forma triangular, es decir, no son pirámides, sino que tienen forma de pera o de gota. Y fíjense que ahí veo el núcleo y se ven las prolongaciones, ahí dendritas, muy ramificadas. Y acá lo mismo, pero con la tinción corriente, magdoxilina o osina, en donde veo la forma del soma o cuerpo, el núcleo, el nucleolo y las prolongaciones hacia la región, ¿no es cierto?, hacia arriba. Veo entonces que están las dendritas hacia la región, ¿no es cierto?, de abajo, hacia la región inferior. Voy a ver que ahí se va a formar el axón, ¿no? Como decíamos entonces, las neuronas tienen prolongaciones sí o sí de tener un axón. El axón recibe la información eferente, puede ser con mielina, es decir, mielínico, o sin mielina, amielínico, y es poco ramificado. ¿Qué es lo que va a permitir la mielina? Que la información viaje más rápido. Entonces, si tiene mielina, mucho más rápido, amielínico más lento. Y las dendritas encargadas de la información aferente son muy ramificadas y sus ramificaciones terminales son las espinas dendríticas. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? El soma o cuerpo de una neurona, donde va a estar el núcleo, muy marcado, como les decía, el nucleolo, lo que corresponden a las sustancias de níquel, que es el retículo endoplásmico rugoso, y donde desaparece entonces ese retículo endoplásmico rugoso, el axón. El resto de las prolongaciones, dendritas. Entonces, las neuronas las puedo clasificar tomando distintos criterios, ¿ya? Y esos criterios son variados y son muchos, pero nosotros, para hacer más sencillo esta clasificación, lo vamos a realizar de acuerdo a sus prolongaciones y de acuerdo a la forma del soma o cuerpo, ¿ya? Entonces, de acuerdo a las prolongaciones, puedo tener neuronas que solo tengan una. Y como decíamos, va a ser, ¿cierto?, axón. A estas neuronas que solo tienen una prolongación, que posteriormente se divide en dos, como este caso de acá, las vamos a llamar neuronas unipolares o pseudo-unipolares. Hay neuronas que, en vez de tener una prolongación, tienen dos en cada uno de sus polos. A esas neuronas que tienen dos prolongaciones las vamos a llamar neuronas bipolares. Y aquellas neuronas que tienen muchos vértices y de cada uno de esos vértices salen prolongaciones, las vamos a llamar neuronas multipolares. Es decir, 3 o más prolongaciones, y a esa neurona la vamos a llamar neurona multipolar. ¿Sí? Eso es con respecto a las ramificaciones. Con respecto a la forma del soma, puedo tener 5 clasificaciones. Y ahí vamos a ver cómo se combina la morfología con la cantidad de ramificaciones que tengan estas neuronas. Si nos fijamos acá, tengo en esta imagen una tinción con plata. La forma de la neurona, si yo la delimito ahí por donde va pasando el cursor, es como si fuese un triángulo. Pero sabemos que esta estructura la tengo que llevar a una tercera dimensión. Por lo tanto, es una pirámide. Ya, esta neurona, por lo tanto, la llamo neurona piramidal.
Y si se fijan de esta neurona piramidal, van a existir varias prolongaciones. Ahí hay una, en cada uno de sus vértices otra, y sale uno en la base. Por lo tanto, ya cuento por lo menos acá 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Por lo tanto, como tiene 4 prolongaciones, va a ser una neurona multipolar. Si la clasifico completamente, va a ser una neurona, ¿cierto? Piramidal multipolar. ¿Dónde encuentro estas neuronas? Las neuronas piramidales multipolares se van a encontrar principalmente en la corteza cerebral del cerebro, en las capas que denomino capa 3 y 5. Y esas capas, como la forma de la neurona son piramidales, las llamo capas de neuronas piramidales. La 3 la llamo piramidal externa, la 5 la llamo piramidal interna. Otra fotografía. Esto es el soma o cuerpo, ¿ya? Y es como forma de gota o pera. A estas neuronas por la forma del soma las llamo neuronas piriformes. Y prolongaciones hacia la región cefálica, muchas dendritas. Y hacia la región caudal o inferior, un axón. Tiene muchas dendritas, tiene un axón. Por lo tanto, a esta neurona, de acuerdo a la forma del soma y el número de prolongaciones, la voy a llamar neurona piriforme multipolar. ¿Dónde se van a encontrar principalmente estas neuronas? Las voy a encontrar en el cerebelo, en la corteza del cerebelo. Específicamente en una zona que llamo capa de células de Purkinje. ¿Ya? Fíjense ahora, otro tipo de neurona, muchos vértices. Ahí está el núcleo, ahí está el nucleolo. Y muchas prolongaciones. A esta neurona, por la forma y por los tantos vértices, la llamo neurona estrellada. Y en cada una de las puntas de esta estrella ya salen prolongaciones. Una será el axón, el resto serán dendritas. Por lo tanto, ¿cómo clasifico a esta neurona? Neurona estrellada multipolar. ¿Dónde la encuentro principalmente? La voy a encontrar en la médula espinal, en la sustancia gris de la médula espinal, específicamente en las astas ventrales, ¿ya? Donde está la función motora. Por eso, en fisiología, estas neuronas les llaman motoneuronas, pero para nosotros van a ser neuronas estrelladas multipolares. El otro tipo de neurona, fíjense, es redondo, ¿ya? Es un círculo. Ahí está el núcleo, ahí está el nucleolo. Prolongaciones no las vemos porque es muy delgadita y solo es un axón, ¿ya? Por lo tanto, de acuerdo a la forma del soma, esta neurona va a ser globosa, es como un globo. Y solo una prolongación, que es el axón, por lo tanto, unipolar o pseudo-unipolar. ¿Dónde encuentro estas neuronas globosas unipolares? En los ganglios periféricos. Ahí se van a encontrar. Y fíjense ahora, este esquema de neurona es más ancho en la zona del centro donde está el núcleo y se agudiza donde salen las prolongaciones. Se parece a la forma de una célula muscular lisa. Entonces, a esta neurona la llamo neurona fusiforme y como tiene en los extremos, en cada uno de sus extremos prolongaciones, la llamo entonces bipolar. ¿Ya? Entonces, neurona fusiforme bipolar. ¿Dónde voy a encontrar principalmente a estas neuronas? Las voy a encontrar en los órganos de los sentidos, como por ejemplo en la retina o en el epitelio olfatorio. Entonces, eso es con respecto a esta primera parte de la clase. Si tienen dudas, voy a habilitar un foro entonces en Canvas donde me pueden realizar las preguntas.